conforme al acuerdo, vamos a proceder entonces a la votación. Cada uno puede argumentar. En votación, señor secretario, en general. Gracias, señor presidente. Diputado Yarzo, lo llama al orden. En votación, señor secretario. Don Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Antes de votar, agradecer al ministro de Hacienda por la exposición y por haber mantenido siempre una línea. Y solamente recordar las palabras del hoy presidente de la República cuando era diputado, cuando ya existía IFE, cuando ya se llegaba a todas las familias con ayuda, cuando ya el mismo Mario Marcel, que en ese entonces era presidente del Banco Central, había explicado el impacto de la inflación, el impacto en los créditos hipotecarios, que se iba a dejar una generación condenada a ser arrendatario. El presidente de la República, entonces diputado, decía a viva voz y con mucha locuacidad y capacidad y oratoria: voto a favor del cuarto retiro porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades. Hemos escuchado a los expertos y nos la vamos a jugar, pagando los costos por medidas que buscan reducir los impactos negativos. Ese diputado Gabriel Boric, que hoy día es presidente, ¿se había leído todos estos informes? Confiaba en lo que decía Mario Marcel, porque tanto así que cuando es presidente de la República lo contrata, lo llama a su equipo como ministro de Hacienda. Por lo tanto, sabía del daño, debe dormir mal hoy día, igual que muchos diputados que están en esta mesa que votaron a favor de los retiros. Sabían los efectos negativos, sabían que condenaban a una generación a ser arrendatarios, sabían que la inflación le pega más fuerte a los más pobres, pero había que llegar a la moneda. Me alegro que el ministro Marcel, dentro de las razones que da para que Chile haya recuperado buenas cifras económicas, haya sido el resultado del plebiscito de salida. Mire qué lindo ejemplo pone, ¿no? Importante que el secretario lo deje en el acta porque reafirma en el fondo la seriedad del ministro Marcel, pues siempre ha mantenido la misma línea. No está en el juego electoral, no está en la pelea chica, está, yo creo, defendiendo a Chile. Solo decir que apoyo y acompaño a los que hoy día no pueden dormir por haber votado a favor los retiros. Entiendo que se sientan que han traicionado a su pueblo, disfruten los 2 años y medio de gobiernos que le quedan y vean si después pueden dormir con esa pesadilla. Voto en contra del 6º retiro. Gracias, presidente. En contra, señor Alessandri. Don Gustavo Benavente. Gracias, presidente. Solamente agregar a lo que decía el diputado Alessandri, que no debe ser fácil para el ministro Marcel concurrir aquí a esta sesión de comisión para exponer sobre lo perjudicial que puede ser un retiro. Recordemos cuando el ministro Marcel era presidente del Banco Central y también vino a esta Cámara a exponer que el retiro era perjudicial y quienes hoy están en el gobierno, incluso el presidente que vino especialmente a votar a favor del 6º retiro durante la campaña, no solo manifestaron su desacuerdo con el entonces presidente del Banco Central, hoy ministro de Hacienda, sino que lo denostaron públicamente. Yo creo que también es otro elemento más para que cuando alguien llegue al final del día y ponga la cabecita en la almohada, diga, bueno, la conciencia un poco remuerde. Voto en contra del 6º retiro. En contra, don Gustavo Benavente. Don Miguel Ángel Calisto. Muchas gracias, presidente. Bueno, señalar con mucha claridad, presidente, que creo que hoy día lo que estamos haciendo es votar la idea de legislar. Y si me permiten, mis colegas diputados, por continuar, creo que hay que poner en contexto lo que significa el problema de fondo que tiene que ver con los retiros. El problema de fondo tiene que ver con la validación de un sistema previsional que claramente hoy día está fuertemente cuestionado. Y me llama la atención, curiosamente, que sectores de izquierda que han sido fuertes críticos del sistema de pensiones y fuertes críticos de las AFP, hoy día estén por mantener el sistema. Porque eso es en definitiva, no abriéndose a modificar y a cuestionar el sistema. Entonces, en ese sentido, y evidentemente ahí se muestra la poca consecuencia que se tuvo respecto al gobierno anterior, donde
algunos que hoy día son ministros, no lo digo por el ministro Marcel, porque él siempre ha tenido una posición clara tal cual como se ha dicho, pero algunos que hoy día son ministros y el propio presidente de la República eran los líderes de los retiros en este mismo Congreso Nacional en el periodo anterior. Por lo tanto, yo creo, presidente, que lo que hoy día, además, genera incertidumbre es el propio gobierno, cuando no ha sido claro respecto de la propiedad de los fondos de pensiones, a propósito de la discusión de la reforma de pensiones que está en la Comisión de Trabajo. Y eso no ha permitido llegar a un acuerdo transversal de todos los sectores políticos que permita sacar una reforma de pensiones, yo diría, responsable, que dé garantía a todos los sectores y sobre todo que garantice la propiedad de los fondos de pensiones. Entonces, frente a esa incertidumbre, hoy día se pone un elemento más en la discusión. Yo creo que los parlamentarios, teniendo muy poca atribución en estas materias, porque esto es una atribución estrictamente del Ejecutivo, yo creo que la única herramienta que tenemos los parlamentarios de presionar es justamente a través de esta iniciativa, de increpar al poder. Voy a ocupar las palabras del Frente Amplio, de efectivamente hacer que el gobierno permita, de incomodar al poder, de tal manera de permitir que el gobierno entienda que hoy día hay una gran cantidad de chilenos, en zonas extremas, en zonas alejadas, que hoy día están con problemas económicos muy complejos y que el gobierno ha llegado con soluciones bastante simples y básicas. ¿Para qué le digo la situación que vivimos en la zona extrema? Por ejemplo, con el aumento del precio del combustible, que está llegando a 1.600 pesos el litro de combustible, y el gobierno centralizado ni se inmuta. Entonces, yo creo, presidente, que frente a la falta de apoyo real por parte del gobierno, la única herramienta que tenemos hoy día nosotros para incomodar al poder y al gobierno y de exigirle efectivamente soluciones concretas es abriendo discusiones como la del sexto retiro. Porque acá hay que ser muy claro ante la ciudadanía, no estamos votando a favor del retiro, todavía. Estamos votando la idea de legislar, es decir, abrir la discusión para buscar una alternativa. Lamentablemente en esta comisión no se permitió hacerle preguntas al ministro de Hacienda. Yo le hubiera preguntado, ¿por qué el gobierno el año pasado, diputado, si me permite, por qué el gobierno el año pasado presentó un proyecto en esta misma comisión de retiro de fondos de pensiones, donde proponía un retiro acotado y focalizado de tal manera que sea destinado para el pago de deudas alimenticias, para deudas de salud y deudas habitacionales? Lo propuso el propio gobierno, el presidente Boric, aquí en esta comisión. Y hoy día aparece todo el gobierno en contra y satanizando los retiros en todas las formas. Entonces, a mí de verdad me parece una inconsecuencia, presidente, porque ni siquiera nos permiten discutir alguna alternativa real, incluso que converse con la reforma que hoy día se está dando en la Comisión de Trabajo. Entonces, tomando esos elementos, presidente, yo voto a favor de la idea de legislar del sexto retiro. Don Miguel Ángel Calisto, a favor. Don Luis Cuello. Muchas gracias, presidente. Creo que el diputado Calisto, por su intermedio, ha puesto el punto en algo que es esencial, porque aquí estamos hablando de los fondos de pensiones. Y la verdad es que en esta oportunidad, en este contexto, la forma de incomodar al poder no es avanzar con un proyecto que en definitiva obstruye y dificulta el avance de una reforma necesaria y urgente a las pensiones. La forma de avanzar, a mi juicio, tiene que ver con empujar una reforma de las pensiones que permita contar con un sistema de seguridad social y no con un negocio financiero, que es lo que está hasta ahora. Entonces, la forma de incomodar al poder, diputado Calisto por su intermedio, es más bien terminar con las AFP y dejar de ocupar maniobras dilatorias para que las AFP le sigan metiendo la mano al bolsillo de los chilenos. Creo que esa es la forma de incomodar al poder. A mi juicio, esto hay que tomarlo de un punto de vista bastante objetivo. O sea, permitir sacar los fondos de pensiones, eso significa perforar una reforma de las pensiones, porque en definitiva significa dejar sin fondos a quienes más lo requieren, sin fondos a quienes hoy día tienen muy pocos fondos en sus cuentas individuales porque están ya prácticamente agotados. Entonces, me parece que es un proyecto que ha perdido oportunidad. No podemos hacer una comparación mecánica
con el contexto de la pandemia, porque recordemos que al inicio de la pandemia el gobierno del presidente Piñera demoró una eternidad en otorgar ayuda, auxilios a las familias que más lo requerían y que no podían trabajar por un estado de confinamiento. Entonces es un contexto bastante distinto. Pero hoy día, a mi juicio, esta reforma, este proyecto de ley, que van en la misma dirección, sin duda que se oponen a una noción de justicia social. Ese es el punto. Y por lo tanto, nosotros no podemos apoyar este proyecto, no podemos aprobarlo y vamos a votar en contra. En contra, señor Luis Cuello. Don Jorge Durán. Gracias, presidente. Presidente, es lamentable cómo hemos llegado a una votación sin tener un texto claro de qué estamos votando. Se han dado distintos argumentos. Hemos escuchado al ministro Marcel, por su intermedio, presidente, hablar sobre barbaridades y pestes que podrían ocurrir si se aprueba un retiro, pero yo no sé de qué retiro está hablando, porque si hablamos de consecuencia, quiero discrepar de lo que dice el diputado Alessandri Calisto respecto a la consecuencia por su intermedio, presidente, el ministro Marcel, porque al parecer sería verdad lo que dice el diputado Winter, que tenemos un presidente, un líder espiritual, que logra transformar las voluntades y la consecuencia de las personas, porque el año pasado tuvimos a un ministro, Marcel, por su intermedio, presidente, defendiendo un retiro acotado, diciendo que no provocaba inflación, que era bueno, con muchas bondades. Y hoy día tenemos un ministro Marcel que dice que es malo, que perjudica un montón. Entonces, yo veo una consecuencia un poco rara, particularmente en el gobierno. Esto me preocupa, porque si no estamos en tiempo y espacio bien nuestras autoridades, por su intermedio, presidente, un día dicen una cosa, al año siguiente dicen otra, un día están de acuerdo, otro día no están de acuerdo con lo que piensan ni con lo que dicen. Entonces es medio raro y es confuso para la ciudadanía. Por otra parte, presidente, yo no sé, en base a todo esto, el argumento del ministro Marcel, ¿a qué proyecto se refería? Porque acá, por su intermedio, la minuta que traje el ministro, habla que esto provocaría un impacto de, por ejemplo, para un retiro del 10%, 19.000 millones de dólares. Para un proyecto de retiro acotado, lo mismo, 19.000 millones. Entonces, yo no sé en base a qué lo hacen, porque si para el impacto que provoca para el ministro Marcel, 19.000 millones de dólares, para un retiro un 10%, para un retiro acotado, yo no sé cómo hacen esos cálculos. Y hubiera sido bueno en esta votación haber invitado al ministro de Economía a exponer. ¿Y por qué me dicen ustedes eso? Porque el ministro Marcel, por su intermedio, presidente, nos acaba de argumentar que esto influiría no sé cuántos puntos del PIB y que a mayor dinero circulante aumentaría el tipo de cambio, aumentando el precio del dólar. Entonces a mí me hubiera gustado que hubiera venido el ministro de Economía a defender que esto no afectaría a los bolsillos chilenos porque el chileno compra en pesos, según el ministro de Economía. Entonces me gustaría ver académicamente quién tiene la razón. Si le creemos al ministro de Economía que esto no afectaría porque el chileno compra en pesos, entonces sería bueno aprobar los retiros, o al ministro Marcel, que hoy día dice que es malo porque afecta al dólar, o el año pasado decía que no afectaba al dólar y que era bueno. Entonces, respecto a esta falta de consecuencia, presidente, yo recuerdo que el ministro Marcel, por su intermedio, presidente, para la reforma tributaria, dijo que nos cerrábamos a la idea de debatir, a la idea de discutir esto. Bueno, yo quiero ver si esa misma consecuencia se va a mantener ahora, porque yo veo que el gobierno lo único que quiere es que esto se discuta rápido, que se cierre con candado el tema y que no se hable más del tema porque afecta a la encuesta, al parecer, al presidente, por más que gasten 500 y tantos millones por contratar una encuesta para que aumente su aprobación, esto al parecer afectaría por su intermedio, presidente. Entonces yo espero que los diputados, que sé que muchos están en contra de los retiros, y lo respeto porque han sido consecuentes desde un principio, que se abran a la idea de discutir, no aprobarlos, que se abran a la idea de discutir de acuerdo a lo solicitado por el presidente y nuestro líder espiritual,
presidente Boric, de acuerdo a lo solicitado por su intermedio presidente al ministro Marcel, de abrirse la discusión, de debatir esto sin censura y veamos lo que es mejor para el país. Si vamos a creer al ministro Marcel, que dice que esto afecta al dólar, o al ministro de Economía, que dice que el dólar no afecta porque los chilenos compramos en pesos. Entonces, esa discusión yo creo que la ciudadanía la espera con ansias, de ver distintas visiones económicas, catedráticas que tenemos de ministros, uno que dice que afecta, otro que no. Entonces, eso yo creo que sería importante y pedirle por su intermedio a todos los diputados que votaron a favor cuando eran candidatos, cuando no había pandemia, cuando teníamos un IFE, que había una ayuda muy superior a la que hoy en día tiene la clase media, que incluso el mismo ministro Marcel, por su intermedio presidente, acá dice que fueron ayudas desmedidas, que fue demasiado ayuda. Yo les quiero recordar que el gobierno anterior, que no era santo de mi devoción y que critiqué muchas veces al presidente Piñera, porque sigue una línea clara, una consecuencia clara. Me enfrenté en su minuto a mi propio gobierno, cosa que muchos parlamentarios hoy en día, al parecer, por su intermedio presidente, son serviles al poder. El gobierno anterior del presidente Piñera, ¿por qué llegó a entregar tanto IFE? Porque se le ocurrió, un presidente que decían que era tacaño, que esto y que lo otro. ¿Por qué llegó a eso por su intermedio? ¿Por qué llegó a eso el expresidente Piñera? Disculpe. Porque teníamos una oposición que decía que todas las ayudas eran miserables y mezquinas. Diputado Durán. Y a punta de presión el presidente Piñera tuvo que aumentar el IFE cada día más para ayudar a la ciudadanía. Diputado Durán, solo precisar, y al resto de la comisión antes de emitir su voto, que la votación nominal conforme a nuestro reglamento tiene un máximo de fundamentación de 3 minutos. Ya. Entonces le pido por ¿En favor. cuántos minutos voy? 18. Ah, Si podéis votar. ya. ¿Estás listo para que vote, diputado Durán, Ya. por favor? Gracias. Sí, gracias, presidente. Eso conforme al artículo 289, inciso final del reglamento. Sí, gracias, presidente. Bueno, para terminar, espero que prime la consecuencia. Los chilenos están viendo quienes un día dicen algo cuando son candidatos y dicen otra cosa cuando están en el poder. Y voto a favor la idea de legislar el sexto retiro, presidente, y espero que se apruebe en la sala la idea de seguir debatiendo esto que tanto necesitan los chilenos. Gracias, presidente, he dicho. Don Jorge Durán vota a favor. Señor de Rementería. Muchas gracias, señor secretario, señor presidente. Yo creo que las circunstancias van cambiando en ciertos momentos y lo entiendo porque hay diputados que ahora presentan retiros acotados que en su momento votaron en contra de un retiro acotado porque había otras circunstancias. Hoy día la circunstancia económica es diferente, la circunstancia social es diferente y la economía va distinta. También me parece que no me calza de que hay personas que dicen que la gente no tiene ayudas y votan en contra de la reforma tributaria que podría haber significado el aumento inmediato de la pensión garantizada universal. Entonces, si vemos que la crítica es la falta de ayuda y rechazan eso, tampoco me hace mucho sentido. Creo que más allá de esto, quiero no entrar en el debate sobre quién dijo, quién no dijo, sino que la ciudadanía nos demanda a nosotros seriedad. Trabajar de forma responsable y no tener estas discusiones irónicas, estas discusiones, sino que con datos duros, trabajo de fondo. Cifras, sobre el tema de los retiros y cualquier tema en particular puede haber múltiples opiniones y la que todos podemos tener. La parte que es necesaria es respetarla, como se hace en un parlamento que debería ser el espacio para aquello. Hoy día vemos que el clima de beligerancia y de expresiones que me parece que no corresponden a un Congreso Nacional, daña, digamos, a esta institución. Como se ha dado esta misma discusión donde se ha criticado a los funcionarios de nuestra Cámara de Diputados sobre la idoneidad técnica de lo que ellos decidieron, cómo se iba a llevar esto, no me parece para nada un aporte a lo que debe ser el trabajo en esta corporación. Dicho eso, presidente, yo voto en contra de esta reforma constitucional. Gracias, señor de Rementería. Vota en contra de la ley de legislar. Señora Pamela Giles. Situación general de la reforma. Yo dije.
Gracias, presidente. Esta votación está viciada. No se cumple con el artículo 302, número 8, que impone el que deba haber un texto que se envíe respecto de esta votación en el informe a la sala. No tenemos texto, me imagino que esta ordinariez no será un texto hecho a última hora por el mejor criterio del diputado Soto. Aquí lo que se requiere es, como se ha hecho en las oportunidades anteriores, que se cumpla el reglamento, presidente, que lamentablemente no se ha cumplido. Estoy obligada entonces a participar en una votación que está viciada y que tarde o temprano se impondrá la verdad, la realidad respecto de eso. Y lo hago frente a un gobierno que ha enviado a un ministro cuya corbata, que le cuelga del cuello, vale probablemente 2 retiros. Puede que más de 2 retiros. ¿Ya? Y lo hago por mi pueblo que sufre, porque este gobierno es la continuidad del gobierno de Piñera, la continuidad empeorada del gobierno de Piñera. Y como lo dije entonces, lo reitero ahora, y lo reitero efectivamente en una condición distinta, con el doble de la cesantía de lo que teníamos en el primer, segundo y tercer retiro, con la mitad o menos de la mitad del crecimiento que teníamos en el primero, segundo y tercer retiro. Esas son las cifras duras. Ese es el manejo aberrante macroeconómico que ha hecho este gobierno en la persona del ministro Marcel, que nos tienen sumidos en una crisis y a la mayoría de la nación con hambre, que matarían por tener la corbata del ministro Marcel para poder venderla y comer. Esa es la situación que enfrenta la población de este país y es la que no quiere ver este gobierno. Tenemos además, adicionalmente, una crisis sanitaria reconocida por las autoridades sanitarias. No se debe a la pandemia, pero se debe a otros virus. Estamos en una situación peor que la de los 3 primeros retiros que fueron aprobados. Mucho peor. Y con la indolencia de un gobierno que se ha entregado a la defensa de las AFP, a defender ese privilegio, porque aquí no hay ningún intento por su intermedio el diputado neoliberal comunista Cuello, ¿ya?, que dice que aquí hay un intento de terminar con las AFP. Jamás ha sido propuesto terminar con las AFP en ninguna de las propuestas del gobierno. Lo único que se propone, y ténganlo claro, lo único que se propone en la reforma previsional, perdón que le moleste al diputado de la carrera, pero voy a terminar de mi alocución, presidente, voy a ser breve. Lo único que se ha propuesto en esta reforma previsional es enajenar los fondos de las personas para convertirlo en una caja pagadora de pitutos de este gobierno, de los amiguitos de este gobierno, los que hacen cariño en las patitas en España, los pololos de parlamentarias de esta misma comisión. Estimada diputada, esos apitutados. le ruego me disculpe, y para eso pero quieren es mi deber esa como caja presidente pagadora. de la comisión Por lo tanto, amonestarla en conforme al artículo nombre- 280, número 5 del reglamento, Con por faltar al gusto- respeto, con gusto diputada. Yo le asumo pido, su por favor, amonestación. diputada, que está fuera de Con tiempo gusto y que por asumo su favor emita su amonestación, votación. presidente. Espero que le aproveche su amonestación. Me imagino que tiene mucho placer de hacerla. Y yo le quiero decir que asumo esa amonestación porque no es nada al lado del sufrimiento que tiene mi pueblo hoy día, frente al cual su indolencia y la de este gobierno es inaceptable. Por el dolor de mi pueblo, voto a favor del 6º retiro y señalo además que el negar un 6º retiro compromete gravemente la seguridad de la nación, que este gobierno tiene la obligación de precaver. A favor, diputada Pamela Giles. Sí, tiene un punto de reglamento el diputado Cuello. Diputado, estamos en votación.
Sí, Así que, como fue derecho interpelado a- al final de la sesión, muy diputado, breve, ¿le parece? muy Al final de breve. la sesión. Ok, ya no, presidente. Continuemos la votación. 30 segundos. Sigamos la votación, diputado. Diputado don sí. Andrés Lonton. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Presidente, nosotros estamos en esta situación. Hemos llegado al sexto retiro principalmente por la irresponsabilidad de quienes votaron, sobre todo a favor de los últimos retiros, convencidos de que era una mala política, ni siquiera una mala política pública, era una mala medida para la clase media y los más vulnerables de nuestro país, y solamente se buscó con fines electorales satisfacer intereses personales. Eso es. Y que hoy día, porque están en el gobierno, se dan cuenta que gobernar no es lo mismo que ser parlamentario y hablarle a ciertos nichos, sino que uno tiene que ser más responsable. El ministro de Hacienda, acá presente, lo dijo en innumerables ocasiones. El presidente Boric hizo que lo escuchaba, pero no lo escuchó. Uno valora que ahora esté en Hacienda y tenga a una persona responsable en este sentido. Pero, presidente, tenemos que hacer una reflexión respecto, no solamente cómo legislamos, sino que respecto a cuál es la motivación que nos tiene acá. La evidencia es clara, es clara. Esto le hace un profundo daño a la clase media y a los más vulnerables y a los más pobres. No hay nadie que haya dicho lo contrario, presidente, que ocupe cargos que son de alta envergadura en nuestro país. Entonces, presidente, la verdad es que cuando uno trata, mediante artilugios políticos o argumentación política, de mostrar lo contrario, es precisamente porque hay un interés personal de por medio. No hay otra explicación, presidente. Y eso creo que es lamentable, porque precisamente hay mucha gente en nuestro país que está esperando esto. Pero cuando una persona va a recibir precisamente este retiro, eso le está provocando quizá una satisfacción muy grande en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo es un daño profundo para esa persona, para su familia y quizás para el vecino que no puede retirar. Y que esa persona se va a seguir empobreciendo porque los bienes de consumo y los servicios van a seguir subiendo de precio, presidente. Por lo tanto, yo espero que esta votación, que hoy día va a contar con los votos de la mayoría, por lo menos de la oposición, que ojalá, presidente, esa oposición que en su momento, hoy día, que ahora es gobierno, hubiera tenido el mismo sentido de responsabilidad y la misma consecuencia, y una mínima consecuencia con el país, presidente, nos habría ya cerrado esta discusión que hoy día nos tiene lo más probable enfrentados, polarizados, y en un país que lamentablemente, presidente, va por el camino equivocado si queremos buscar realmente el bienestar de los chilenos. En contra, presidente. En contra, don Andrés Lonton. Diputada doña Catalina Pérez, online. En contra, secretario. Muchas gracias. Gracias, doña Catalina, entonces, en contra. Diputado don Luis Sánchez, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, como es bien sabido por todos acá, los republicanos hemos sido siempre una sola línea. Y siempre con unidad total dentro de nuestra bancada. Hemos estado en contra de todos los retiros, lo estábamos antes de ingresar aquí a la Cámara de Diputados y lo seguimos estando porque tenemos la plena convicción de que es una pésima política pública, de que le produce daño no solo a la economía nacional, no solo a los grandes poderes económicos, como quieren decir algunos, sino que a la clase media, a la familia trabajadora, al que tiene que estar pagando hoy día los sobreprecios en los tallarines, en el arroz, en la carne, en cuestiones básicas para su subsistencia. Y que algunos pretenden tirar la pelota para el córner y decir que no, que esto no tiene nada que ver, que casi que son los grandes poderes internacionales, la CIA, no sé, que a algunos les gusta usarla de excusa para otras cosas, qué sé yo, qué poder internacional que quiere meter la mano acá para fijar el precio más alto. Y la verdad es que no, la verdad es que la inflación, el alto costo de vida que estamos viendo hoy día, que lo viven la gran mayoría de los chilenos, que lo vive la clase media y la clase trabajadora, son consecuencia de las malas decisiones que se tomaron aquí en la Cámara de Diputados. Que hay que decirlo y no nos vamos a aburrir nunca de decirlo, tuvo su origen en una infracción flagrante de la Constitución, que es impulsar proyectos de ley que modifican el sistema previsional y generan gasto público desde la Cámara de Diputados, siendo ellos iniciativa exclusiva del presidente.
No quiero seguir extendiéndome al respecto, solo quiero decir respecto de la exposición del ministro por su intermedio presidente, que muchos de los efectos a los cuales él hizo referencia en el empleo, en la inflación, en las tasas de interés de créditos de consumo, créditos para la vivienda, precio dólar, muchas de esas reflexiones, muchas de esas inquietudes podrían también hacerse presentes respecto a la reforma tributaria en la que quiere insistir el gobierno. Y al parecer, según me han comentado, todos estos análisis del ministro se hacen sobre la base de cifras del INE que en otras comisiones él mismo ha señalado no son confiables. Entonces, solo un punto que no tiene mucho que ver con el proyecto de ley, pero sí tiene que ver con la discusión general y la situación que estamos con el gobierno y la crisis de gobernabilidad, hay que decirlo, que vive el país hoy día con un gobierno al cual la gran mayoría de los chilenos no le creen. Voto en contra de este proyecto de ley. Gracias. En contra, don Luis Sánchez, don Leonardo Soto. Señor presidente, hoy día estamos convocados a este debate. Algunos creen que es un debate sobre la consecuencia, sobre la congruencia entre las conductas pasadas y presentes de algunos parlamentarios o parlamentarias. Y la verdad que lamento señalar que la decisión tiene que ver con otra cosa que es muy simple, que es resolver lo mejor para el país. No resolver problemas puntuales, probablemente transitorios, de liquidez de algunas personas, sino ver qué decisión tenemos que tomar y las consecuencias que va a tener para todo el país y por mucho tiempo. Y lo hacemos en un contexto que es inevitable mencionar. Llevamos más de 2 años con una inflación que estrangula los presupuestos familiares. Hoy día el principal problema de la gente tiene que ver con el aumento de los precios de artículos básicos. La canasta básica de alimentos ha subido un 25% al año. Es decir, la gente cada vez es más pobre. Y claro, ahí surge la necesidad de tener alguna ayuda y reclama probablemente esta posibilidad de poder acceder a los ahorros previsionales. Mire, en estos proyectos fusionados hay varios, hay a lo menos 4 que autorizan a que todas las personas puedan retirar el 100% de su ahorro previsional. El 100%, es decir, que todos queden sin ningún peso para la vejez. Yo no sé esa idea de dónde sale, pero sí sé que en ninguna parte del mundo, ningún país serio, responsable, autoriza algo así. Y simplemente no tener ahorros para la vejez es condenar a las personas a una vejez de pobreza, mucho más que la que hoy día existe, mucho más universal, a todo el mundo. Por eso esa idea que va a estar en el debate creo que no puede ser aceptada y obliga a que tomemos una decisión seria de votarlo en contra. Nosotros sí tenemos alternativa a esto y este gobierno ha propuesto a impugnar el sistema de AFP al sistema de ahorro individual que va a permitir que todos los años tengamos este debate, buscando un sistema solidario de pensiones, un sistema donde todos resolvamos las pensiones de todos los chilenos tal como existe en el primer mundo. Claro, pero muchos de los que hoy día van a aprobar estos retiros van a votar en contra de cambiar el sistema de AFP. Entonces, ahí hay que ir matizando las posturas de cada cual. Yo creo que la sola posibilidad de poder dejar a todos los chilenos y chilenos sin ahorro, sea que se mantengan en la AFP o en otro sistema, es algo que nosotros no podemos tolerar. Por eso, voto en contra, señor presidente. En contra, don Leonardo Soto. Don Gonzalo Vinter. En contra, presidente. Muchas gracias. En contra, don Gonzalo Vinter, señor presidente. Presidente, antes de votar yo quisiera decir 2 cosas muy breves. Primero, del punto de vista reglamentario, voy a tratar de ceñirme a los 3 minutos. En esta comisión se ha cumplido, y particularmente en la tramitación de este proyecto, de manera irrestricta, el 100% y al pie de la letra nuestro reglamento. Aquí no se ha innovado en absolutamente nada. Se ha seguido la misma modalidad de votación, de fusión de proyectos que tuvieron los 5 proyectos de retiros anteriores y también el proyecto de autopréstamo ahora en el mes de abril. Quiero además recordar que conforme al artículo 17, letra A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se fusionaron estos 9 proyectos. 9, porque uno se fue a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Y quiero señalar, tal como señala el artículo 1, número 4 de nuestro reglamento de la corporación, que la discusión general es la que tiene por objeto admitir o desechar
en su totalidad del proyecto, considerando únicamente sus ideas fundamentales o matrices contenidas en la moción. Y eso es lo que estamos votando ahora. Cuando la unanimidad de la Comisión de Constitución, acordó fusionar estos proyectos, estableció que la idea matriz era justamente el retiro de fondos de las cuentas de capitalización individual. Eso es lo que estamos votando ahora. Esa unanimidad en esta comisión fue ratificada por la sala por 114 votos a favor. Solo hubo 3 votos en contra, ninguno de los que está presente hoy día en esta comisión. Vale decir, esa voluntad de fusionar y ratificar fue ampliamente respaldada y sigue exactamente y se ciñe al procedimiento que tuvieron todos los retiros anteriores y este también. Todos los que estamos aquí sincerando la situación tenemos claro qué es lo que se vota y cómo se vota. Hemos venido 5 veces a esta misma instancia, 6 veces con el autopréstamo. Por consiguiente, tratar de dilatar, yo creo que no corresponde. Vuelvo a insistir, se ha cumplido 100% el reglamento. Lamento el clima de descalificación permanente que existe en este tipo de cuestiones cuando sabemos meridianamente y tenemos meridianamente claro cómo vamos a votar uno u otro. Y yo quiero hacer un reconocimiento a la Secretaría Técnica de esta comisión. No solo por su idoneidad, que muchas veces se ha tratado de conculcar en esta comisión, sino que aquí tiene que haber unanimidad de todos quienes entendemos que el trabajo que realiza don Patricio, Margarita, Fernando, Mercedes y todo el equipo da cuenta de el apego a la norma. Aquí cada uno puede tener una opción personal. Y estos problemas, ¿cómo se resuelven? Votando, no descalificando, no troleando, no menoscabando la idoneidad de los funcionarios, ni tampoco de los diputados que tienen una opinión distinta. Estos problemas se resuelven votando. Vuelvo a insistir, reivindico el trabajo que ha tenido la comisión y particularmente la Secretaría Técnica, don Patricio, Margarita y Fernando principalmente, y también la Ceci, por el trabajo que han desarrollado, que es exactamente el mismo que se ha realizado en los 6 retiros anteriores. Me parece lamentable que se utilicen a funcionarios de carrera de esta corporación con alta idoneidad y capacidad para poder descalificar un proyecto u otro. Yo voto en contra, señor secretario. En contra, señor presidente. 3 votos a favor, 10 en contra, 0 abstenciones. Por 10 votos en contra y 3 a favor, se rechaza el proyecto. Y diputado informante. Alfabéticamente, don Gonzalo Vinter. Le corresponde a don Gonzalo Vinter informar el proyecto a don Gonzalo. ¿Está de acuerdo, don Gonzalo? ¿Está de acuerdo la comisión? ¿Está de acuerdo la comisión? Se acuerda. Por el punto de reglamento le voy a dar la palabra al diputado Cuello, que fue interpelado durante la votación. Sí, presidente, lamentablemente ha sido interpelado de una forma bastante agresiva, pero solamente quiero decir, presidente, va a ser muy breve, no alargar esto, que a mi juicio lo realmente indolente es haberse restado de aprobar una reforma tributaria y con eso darle un portazo a miles y miles de jubilados que esperaban un aumento en su pensión garantizada universal. Y que lo realmente neoliberal, presidente, es haberse aliado para defender el patrimonio de Ponce Lerú y de Luxi. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. Yo quiero hacer presente para terminar la sesión que a esta comisión, junto con el apego restricto al reglamento, han participado y han expuesto todos y cada uno de los profesionales, personas y organizaciones que solicitó cada uno de los diputados, miembros de esta comisión o no miembros o no integrantes de esta comisión. Eso quiero dejarlo medianamente claro. Se votó y por haberse cumplido el objeto de la elección, esta se levanta. Presidente.